Me llamo Isabel Martín, tengo 62 años, vivo en Valencia y he sido muchas cosas en mi vida: auxiliar de enfermería, esposa de un hombre que ya no está, madre de un único hijo, y últimamente, aunque no por elección, la figura que siempre está en casa, por si acaso. A veces pienso que los años no pesan en la espalda ni en las rodillas, sino en el corazón, especialmente cuando empieza a latir sin ilusión, como si solo esperara instrucciones de otros para moverse. Mi hijo, Álvaro, tiene 34 años. Es ingeniero, vive en Madrid con su pareja, Clara, y trabaja en una empresa que organiza congresos internacionales. Siempre fue un niño brillante, observador, metódico. Su inteligencia era motivo de orgullo, aunque a veces me dolía ver lo poco que le permitía abrirse emocionalmente. De pequeña, su maestra decía que Álvaro tenía una mente de adulto en cuerpo de niño. Yo siempre creí que le faltaba un poco de alma de niño, eso que permite abrazar sin miedo, pedir perdón sin rodeos, mirar a los ojos sin calcular. Nos vimos poco en los últimos años. Las visitas se redujeron a cenas esporádicas, navidades cada vez más silenciosas y mensajes de texto sin respuesta. ¿Cómo estás, hijo?, enviaba yo. Bien, trabajando mucho, contestaba él, cuando lo hacía. En marzo, recibí una llamada que, aunque breve, me dejó revuelta durante días. Mamá, voy a ir con Clara y sus padres a un viaje por Italia. 10 días. Va a estar precioso. Lo organizamos con tiempo, ya sabes cómo son ellos. Qué bien, ¿y vais todos juntos desde Madrid? Sí, sí. Clara reservó los vuelos. Bueno, en realidad fue su madre. Ella lo arregla todo. Solo vamos los 6. Me quedé en silencio un momento. ¿6?, pregunté, haciendo números en mi cabeza. Sí, Clara, sus padres, su hermana, su cuñado y yo. Esperé una pausa. Una puerta abierta. No llegó. Ah, entiendo. Y aunque intenté sonar tranquila, sé que mi voz se quebró un poco. Mamá, tú no disfrutas esos viajes. Y no hay mucho sitio. Además, es todo muy rápido. Mucho andar, muchas actividades. Es mejor que descanses. Ahí lo soltó. Es mejor que descanses. Como si estuviera enferma. Como si tuviera 90 años y número 62. Como si mi lugar fuera el sofá de casa, viendo programas repetidos, esperando una videollamada que no llegaría. No dije más. Me despedí con dulzura. Pero esa noche, no dormí. Al día siguiente, mientras fregaba los platos, algo me estalló dentro. Recordé todas las veces que pospuse cosas por él. Las excursiones que no hice, los zapatos que no compré, las tardes que trabajé dobles turnos en el hospital para pagarle las clases de inglés, los campamentos, el Erasmus. Recordé los cumpleaños donde el único regalo que pedía era pasar el día con él. Y ahora, no hay lugar. Como si los años dedicados se pudieran guardar en un armario junto a los adornos de Navidad. No sé exactamente qué me llevó a hacerlo. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue tristeza. O dignidad. Pero esa misma semana, sin decir nada a nadie, reservé un vuelo para el mismo día, a la misma ciudad donde iban ellos, Florencia. Lo supe porque, en un descuido, Clara lo publicó en sus redes. Elegí un asiento discreto. Me compré una maleta de ruedas nueva, de color burdeos. Busqué alojamiento en un pequeño hostal cerca del Ponte Vecchio. No tenía ningún plan más que estar allí. Respirar el mismo aire. No para interrumpir, ni para espiar. Solo para recordar que yo también merecía vivir. El día del viaje, me levanté temprano. Me puse mi abrigo de lana gris, ese que casi no usaba porque me parecía demasiado elegante, para una señora sola. Llevé el pelo recogido, pintalabios coral, y un cuaderno nuevo en el bolso. Llegué al aeropuerto de Valencia con el corazón golpeando en el pecho. No por miedo al vuelo, sino por el vértigo de hacer algo por mí. Al hacer la cola de embarque, lo vi. Álvaro. Con Clara, sus padres, su hermana y su cuñado. Me agaché un poco, giré el rostro. No quería que me vieran.
No quería explicaciones. Quería poder ser libre sin permiso. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Justo cuando el agente de puerta escaneaba mi billete, apareció un hombre joven, de uniforme azul marino. El piloto. Se acercó, miró mi nombre y sonrió. Señora Isabel Martín. Tenemos un asiento especial para usted. Lo miré, sorprendida. ¿Cómo dice? Sí. Nos informaron que usted hizo mucho por este pasajero durante años. Señaló a Álvaro sin que él lo notara. Y creemos que una madre como usted merece ver el mundo desde la mejor vista. Me quedé muda. Me acompañó hasta la cabina. Me ofrecieron el primer asiento junto a la ventana. No era clase ejecutiva, pero lo sentí como un trono. Cuando despegamos, no lloré. Sonreí. Porque por fin, sin invitación, sin permiso, sin excusas, estaba ocupando un lugar. Uno que me pertenecía. Al aterrizar en Florencia, el aire parecía diferente. No era el aroma del aceite de oliva, ni el murmullo constante de turistas, sino algo que Isabel no esperaba: libertad. El zumbido del avión se convirtió en su propia respiración, acompasada al ritmo del mundo que no la esperaba, pero sí la recibía. Abandonó sus maletas en el pequeño hostal con encanto en el barrio de Oltrarno, donde el dueño, un hombre mayor de sonrisa acogedora, le ofreció un vaso de agua fresca y le dijo: Bienvenida a casa, señora, ¿estas primeras horas serán solo para usted? Ella asintió, sorprendida por la intención de su propia elección. Tomó su cuaderno y salió, sin mapa. Caminó por los callejones empedrados. Cada paso era un pequeño acto de rebelión silenciosa, preguntarse a sí misma si todavía podía descubrir algo nuevo. Las fachadas antiguas parecían reclamar algo: su historia, su presencia. Se sentó en una plaza, frente a la Basílica de Santo Espíritu. Abrió el cuaderno y escribió: Estoy aquí. Todo en mí resuena diferente. Un anciano, que vendía recuerdos pintados a mano, le preguntó si deseaba un corazón de madera con su nombre grabado. Sonrió y dijo: No, gracias. Ya me encontré. Entró en una cafetería con paredes naranjas y vigas de madera. El barista la saludó con un buongiorno, signora. Se dijo a sí misma que merecía un capuchino con crema y un croissant. Se sentó en una mesita junto a la ventana y alzó la mirada. Las luces del atardecer teñían la calle de un oro antiguo. Y por primera vez en muchos años, se sintió normal. No insignificante, no invisible. Normal. Al continuar caminando, divisó el Ponte Vecchio. Se le nublaron los ojos. Hizo una foto: el puente, el río, el reflejo dorado. Tomó otra foto, su mano apoyada en la barandilla, temblosa, como si recordara que todo logro partía de un riesgo. Le dio a enviar en su cámara, a su propio grupo de WhatsApp: Estoy viva. Florencia me recibió con obra abierta. Luego guardó el teléfono y respiró hondo. Esa noche, volvió al hostal para escribir. Puso una nocciola, Nutella con crema, en una pequeña copa y encendió una vela diminuta que el dueño le había brindado. En el cuaderno escribió: Tal vez no pedí permiso para venir. Pero aquí estoy. No para decirle nada a nadie, sino para recordarme quién soy sin la historia de madre que me conté hasta cansarme. Sintió un atisbo de alivio. Era el susurro más grande que había seguido, el suyo. Y era suficiente. Al desayunar en el hostal, coincidió con una pareja de París. Charló en su forma torpe de francés y luego en español. Le preguntaron de dónde venía. Contó lo mejor por la vista. Ellos sonrieron. La vista cambia la perspectiva. Y en la mirada de ellos, vio que su presencia ya causaba efecto. Por la tarde, asistió sin saberlo a una clase de pintura en la orilla del río, invitada por un cartel que decía: Arte para todos. Pintó un girasol torcido y sintió sus manos recuperar firmeza. El profesor, un joven con barba y boina, le dijo: Tiene una mano delicada, señora. Ella sonrió. La recuperé. Esa misma noche, escribió una carta a Daniel.
Querido hijo. Estoy en Florencia. Estoy bien. Estoy llena de espacio que no esperaba que se me abriera. No te escribo porque espero respuestas. Te escribo porque escucho mi voz. Y no pienso cerrar ese eco al volver. Con amor, mamá. No la envió de inmediato. Esperaría a que aquellas palabras la acompañaran y no dependieran de su devolución. Al día siguiente, se enfrentó al Duomo. Subió los casi 500 escalones con el corazón latiendo fuerte. En la cima, se quedó mirando la ciudad que se perdía en montañas. Abrió de nuevo el cuaderno y escribió. Puedo escalar sin ayuda. Puedo sostenerme sin aplausos. La vista se convirtió en su trofeo más íntimo. Mientras bajaba, pensó en Álvaro. En el viaje que no estuvo para ella. No lo guardó como herida, sino como recordatorio, no volvería a esperar sutiles permisos. Si quería estar, iría. Si sentía que podía, lo haría. Si lo deseaba, lo viviría. Y allí, entre la cúpula y el viento, supo algo claro. No necesitaba un lugar. Solo necesitaría recordar que se lo merecía. El tercer día en Florencia amaneció con un cielo velado. El alba llegó a través de los visillos, despertando su curiosidad por la ciudad. No hubo alarma. No hubo prisas. Isabel se incorporó en la cama, respiró hondo y sintió una ligereza desconocida, el lujo de un despertar sin expectativas ajenas. Bajó al pequeño comedor del hostal, donde ya estaba dispuesto un buffet modesto, frutas, pan artesanal, mermeladas. El dueño, con su sonrisa cálida, le ofreció un plato. ¿Hoy se va a quedar aquí planificando? Sonrió. Veré a dónde me lleva mi paso. A veces, lo inesperado es el mejor plan. Mientras tomaba café, una joven que estaba junto a ella se volvió. ¿Escribiste eso sobre Florencia ayer? Estudió su libreta abierta sobre la mesa. Sí, dijo Isabel. Soy Anna, de Alemania. Es inspirador leerlo. Surgió una conversación que la sorprendió. Ella escribía, Anna vivía para traducir textos y viajaba 2 meses por Europa. Empezaron a charlar sobre palabras, ciudades, preguntas que duran más que las respuestas. Anna le propuso acompañarla a una librería antigua donde algunas lecturas en voz alta se hacían, en italiano, inglés, español, cada jueves por la tarde. ¿Me invitarías? Isabel respondió sin dudar. Me encantaría. En ese gesto, entendió que su viaje ya no era solitario, conectaba sin quererlo. Al salir de la librería, se sentaron en una terraza a tomarse un aperitivo. Tapas de tomate, copa de vino tinto. En el aire, la música suave de un acordeón. Gracias por mante nerme la conversación, dijo Anna con sonrisa agradecida. Gracias por abrir la puerta, replicó Isabel. La noche fue breve, pero sentida. Y al despedirse con un abrazo, Isabel sintió la cercanía absurda que aparece cuando no se busca nada. Por la mañana asistió a un taller de diseño de pequeños colgantes, una pieza al día. Sentada en un patio con luz filtrada, le entregaron un hacha para cortar un trozo de arcilla. Ella, sin saberlo, volvió a sostener algo, creatividad, tiempo, decisión. Moldeó una pieza en forma de sol. Al final, el maestro, un florentino de manos fuertes, le dijo. Es un sol firme. Como usted. Ese piropo le remeció el pecho. Caminó hasta una pequeña plaza y se sentó bajo un plátano. Abrió el cuaderno. Si hacer un sol me parece normal, ¿por qué no lo llamarme así? Escribió en la margen, hoy soy sol. Con esa palabra, se reconoció. Esa tarde, quiso cerrar todas las emociones del viaje. Se sentó a escribir una nueva carta en un papel fino. Querido hijo. Te dije que estaba bien. Ahora te digo que estoy de pie. He reencontrado algo más que una madre. Una mujer que es sol. No necesito tu permiso para brillar. Con amor. Tu madre. No fue intentar alejarlo. Fue afirmar desde su centro que podía existir con plenitud.
Doblegó la carta y la puso sobre la mesita. Esa noche, asistió al evento en la librería. La sala estuvo en silencio respetuoso. Un lector leyó un poema de Pablo Neruda, luego una escritora italiana compartió un fragmento íntimo. Cuando Isabel se animó, tomó el micrófono y leyó el fragmento de la carta. Su voz no tembló. Al terminar, hubo un silencio que supo a ovación. Luego, alguien le pidió que se quedara. Se acercaron 3 personas. Gracias por recordarnos que podemos ser sol. Sus palabras cambiaron mi ventana. Que su viaje florezca siempre. El impacto la emocionó. Notó que su viaje no murió en la suciedad de los días, había tocado a otros. Al terminar el acto, Anna le ofreció. Tenemos grupo de lectura mañana, ¿vienes? Isabel respiró profundo. Sintió que, por fin, no necesitaba permiso. Y respondió. Sí. Iré. Antes de volver al hostal, se giró, el Duomo la esperaba iluminado por las luces, como si fuera un faro. Lo miró con gratitud. No le debía nada ni a nadie. Solo a sí misma. En el silencio de la noche, en su cuarto de hostal, escribió. Puede que mi hijo no me haya hecho lugar. Pero el mundo sí. Y yo me hice lugar primero. Y esa certeza cerró una grieta, no para olvidar, sino para anudar. Isabel ya no es la madre que espera permiso para vivir. Es una autora inesperada de su propio viaje, reconectando con su luz, encontrando comunidad y construyendo una narrativa donde su voz tiene eco y derecho. El vuelo de vuelta salió puntual desde Florencia. Durante el aterrizaje en Valencia, Isabel sintió que regresaba a un territorio que seguía siendo suyo, pero esa vegada ja no estaría habitable como abans. Al posar el equipaje en la cinta, respiró fondo y se observó, había vivido, vibrado, buscado. Y tornaba amb la promesa de no retroceder. Mientras salía, el móvil vibró. Era un mensaje de Álvaro. Te recogemos en el aeropuerto, mamá. ¿Seguiu per fue desesperació? No. Era un gest simple que anunciava que el seu joc havia tornat a existir. Contesta amb un ok, y se va dir a si mateixa, ara soc jo qui torna a casa. Salió al hall. Vio i Clara abracada amb els pares. I va veure el buscant la seva mirada. Quan la troba, el seu souar saber que tornaba diferente. Se abrazaron. Él avanzó, la besó en la frente. ¿Cómo estás, mamá? Preguntó con una timbre más suave, com si ja hagués notat el canvi. Bien. Libre. Contestó ella. Y ahí quedó dit. En el auto, buchaques de silenci suaus. Ella explicó de manera espontánea. Florencia es hermosa, Álvaro. Pero lo fue de otra manera cuando la vi con mis propios pasos. Él la escuchó. Y no va a respondre immediatament. Pero la veu de la ciutat va sonar interna. Y ja había respecte. De retur a su piso, Clara havia preparat té i pastas. Van seure junts, sin presas. Ella va contar algo de les mateixes frases que escribí en el cuaderno. El viaje no fue por ti. Fue para Moi. Él va a sentar. Me alegro. No hubose justificacions ni fàstics. Solo presencia compartida. Aquella mateixa nit, la família va quedar per sopar a casa seva. No havia previst res. Un amic de Álvaro, Alejandro, va seure en la taula. Cuéntame, Isabel, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Pregunta el amb intenció sutil. Ella va mirar la il·luminació suau del menjador. Que em vaig recordar a qui soc. I que volia que me escuchasseu així. Siguin. Un moment d'engagement emocional que ella no havia esperat. La mirada de Clara va canviar. Va seure al costat d'ella, la va prendre la mà. He visto la foto del Duomo. Te quedaste tan erguida. Isabel va somriure suau. I és exactament com vaig decidir tornar. Van parlar de bicicleta, de projects, de menús, de la fotografia. CN va fer present.
Un sopar sense objects, ponele absencia de tensió era una presencia saludable. A él y acabar, cuando Isabel ja recollía plats, Álvaro se acosta. Mamá, gracias por no esperar permiso. Jou va dir sense drama. Sense exigencia. Solo reconeixement. Ella va a mirarlo y va a dir. Gracias a ti por escucharme. Aquella nit, Isabel va pujar al seu despatx. Va veure el quaderno, el colgante florentino, la foto del Duomo. Va obrir la porta del balcó, respira la fresca marinada de la badia. Es va escriure. Ara he tornat, però no sóc la mateixa. He descobert el meu vol, la meva veu. I aquesta casa ja no és presó, és escenari per seguir existint. Isabel torna a casa, però portava amb ella una nova forma de contingut, viu en llibertat i manté la seva veu manifesta. Ha tornat, però no com arribava, ara la seva mirada ja no busca permís. La semana siguiente a su regreso, Isabel despertó sin alarma. La luz del sol entraba por el balcón, y en lugar de sentir la presión de atender a todos, se permitió tomar un café lentamente, sin interrupciones. Fue una decisión consciente, no volvería a vivir para otros, empezaba a vivir desde sí misma. Se vistió con ropa cómoda, pero elegante, una blusa blanca de lino y pantalones azul marino, una elección que ya no hacía para agradar, sino para sentirse ella. Mientras preparaba el desayuno, encendió su música suave favorita, un piano calmado que llenó el hogar de una paz nueva. Durante los últimos años, había guardado un viejo proyecto creativo, escribir memorias ilustradas de su infancia y juventud. Siempre había pensado que faltaba tiempo o que no era el momento. Ahora lo era. Se instaló en su escritorio, el mismo donde había escrito en Florencia, y comenzó a redactar. Comenzó por el primer recuerdo, su niñez en un pueblo cerca de Valencia, las tardes en la huerta con su madre y su risa compartida. A cada párrafo adjuntaba un dibujo sencillo, hecho a lápiz. Porque ya no necesitaba perfección en la forma, solo quería ser fiel a su voz. Esa tarde, recibió una llamada de su amiga de infancia, María, a la que no veía desde hacía años. Habían perdido el contacto entre matrimonios, trabajo y responsabilidades. Pero ahora, la distancia parecía pequeña. María llegó al día siguiente. Se abrazaron con lágrimas de alegría. Después compartieron una merienda en una cafetería de barrio. María le dijo: «Se te nota distinta. Ya no es el peso de tu hijo o tu hogar, es tu libertad». «Sí», dijo Isabel, «me permití recuperarla». Hablaron de la vida, de viejos planes que nunca llegaron a hacerse, de cómo ambas habían esperado silencios propios. Y acordaron verse semanalmente. Álvaro y Clara propusieron sumarse como voluntarios en una organización que daba talleres para adultos mayores, ayudarlos a contar su historia. Lo mencionaron con suavidad, sin presión, como una invitación. «Mamá, si quisieras, podríamos hacerlo juntos una tarde», ofreció Clara. Isabel sintió el pulso de su corazón. Le gustó la idea. «Llegó el día de hacer con historias, no solo contar las mías», dijo con una sonrisa. Esa misma semana se inscribió. Llenó un formulario y decidió hacerlo. Era parte de su nueva visión de sí misma, activa, conectada, útil sin sacrificarse. El primer día se preparó con esmero, llevó su cuaderno, su libreta de viaje, sus fotos en blanco y negro de la infancia. En la sala de la asociación, había sillas dispuestas en círculo. Entró sosteniendo su mochila. Vio caras cargadas de arrugas y memorias. Le saludaron con suavidad. Se sentó al lado de Clara, que sujetaba un portalápices sonriente. Cada participante habló, su nombre, su historia, un recuerdo. Hubo silencio respetuoso. Isabel volvió a sentir ese nudo profundo en el pecho. Y cuando le tocó, dijo: «Soy Isabel. He vuelto a recordar quién soy. Y quiero aprender quiénes son ustedes». El torrente de voces fue cálido, agradecido, íntimo. Su corazón latía libre. Después del taller, Clara le envió un mensaje a Isabel. «Lo hiciste muy bien. Todos están emocionados. Dijeron que tu presencia cambió la sesión». Isabel lo leyó con ternura.
Sintió que cada paso quedaba arraigado a una nueva verdad, su vida tenía más ecos que su soledad pasada. El fin de semana, decidió pasar el día en Albufera. Se montó en un bote, respiró el aire fresco, sintió el agua y escuchó las aves. Llevó una cámara. Tomó fotos, de reflejos, barcas, cañas, cada disparo un suspiro de gratitud. En el embarcadero escribió una frase en su cuaderno. Aquí hay cielo. Y yo me inclino a beberlo. Un día sin motivo externo, solo porque sí. El lunes siguiente, Isabel se encontró con Álvaro en una cafetería cerca de su casa. Tomaron café y, sin dramatismos, él le dijo: «Mamá, me alegra coincidir contigo aquí. Veo que brillas». Ella lo miró fijamente, sin palabras. «Gracias, hijo», respondió. «Y gracias por dejar que vuelva». Él asintió. El silencio fue compartido. De regreso a casa, Isabel abrió sus carpetas, la libreta del viaje, el manuscrito de memorias y el cuaderno de taller. Sintió que la historia no había terminado. Solo empezaba un capítulo en el que no hubiera finales cansados. Esa noche, antes de dormir, puso su mano sobre el cuaderno y pensó: «No seré solo la madre de alguien. Seré la autora de mi vida. Y no necesito permiso para eso». Y se durmió sonriente, con un corazón que ya no esperaba huecos, los llenaba ella. Isabel integra su viaje en la cotidianidad, escribe, crea, se conecta, colabora. Su libertad ya no es escapada, sino rutina consciente. Ha encontrado un ritmo propio, que convive con su rol familiar sin disolverse. Un nuevo equilibrio que honra su voz, su historia y su voluntad. Era un martes de septiembre. Isabel recibió una llamada de Clara, pidiendo ayuda urgente. Álvaro había sufrido una caída leve en el trabajo, se había torcido el tobillo bajando escaleras en un congreso. No era grave, pero necesitaba cuidado los próximos días. Clara, con reuniones importantes, solicitaba que Isabel lo ayudara en casa. «¿Puedes venir esta tarde, mamá?», preguntó ella, con voz cargada de desgaste. Isabel sintió el impulso. Podía decir que sí. Pero también recordó el espacio ganado. Reflexionó unos segundos. «Claro, iré. Pero te aviso, estaré unas horas, no me quedaré toda la semana». Ambas sonrieron. Clara respondió: «Perfecto, gracias». Un compromiso sin renuncia. Esa era la prueba del crecimiento. Esa tarde, llegó con un ramo de flores para Álvaro. Lo encontró reposando en el sofá. Lo ayudó con hielo, medicamentos, agua fresca. Hablaron con naturalidad. «Mamá, no esperaba que vinieras tan rápido», dijo él, tocándole la mano. «Claro, ¿cómo no? Pero cuidado con la escalera», replicó ella suave. Isabel se sintió plena. Por primera vez, cuidar no implicaba sacrificio. Implicaba presencia consciente. Al irse, Clara se ofreció a preparar la cena. Isabel pensó en el proyecto de memoria que había dejado en su mesa. Lo quiso retomar esa misma noche. Pero al salir de casa, un pensamiento agudo la detuvo. «¿Y si esperan que me quede más tiempo?». Era la voz antigua que insistía en vigilar su libertad. Guardó el proyecto, respiró, se permitió irse. Caminó hasta el parque, tomó el aire fresco. Escribió en el móvil: «El límite también es valiente». Y se fue a casa, satisfecha. En el parque se topó con Marta, una vecina que paseaba con su perro. Intercambiaron charla ligera. Cuando supo lo que había hecho, dijo: «Qué bien que te cuides, Isabel». Esa frase, dicha sin grandilocuencia, conmovió a Isabel. Aquello era parte de su nueva comunidad, reconocimiento sutil, real. Esa noche retomó sus memorias. Continuó escribiendo sobre su primera bicicleta, la infancia en la huerta. Sintió que cada palabra era un acto de liberación, un tejido de historias que ya no descansaban en silencio. A los días, llamó su amiga María para invitarla a un viaje de fin de semana a Segovia, con amigas del colegio.
El plan incluía caminatas, historia, cerámica. Algunas dudas surgieron. ¿Y mis proyectos? Pero luego respondió. Voy. Gracias por recordármelo. Sacó su agenda, confirmó y puso una calcomanía alegre en esa fecha. Un espacio propio, sin explicaciones. En el taller para mayores, tuvieron una sesión especial sobre reconocimiento emocional. Isabel compartió su viaje. Vio cómo otros ancianos se emocionaban, contaron historias similares. Aparecieron abrazos, sonrisas sinceras. Sintió que había sembrado semillas. Semillas que nacían en otros. De regreso del parque, revisó el manuscrito y se detuvo en una página donde relataba una fiesta de pueblo de su niñez. Tomó la libreta y escribió a mano. Aquí estás tú. Cómoda, presente, sin equipaje ajeno. Sintió que su voz ya encontraba sitio en el mundo. Un día llegó por correo una carta inesperada de la biblioteca local. La invitaron a dar una charla breve sobre la escritura que libera, en un ciclo de historias de vida. Isabel lo leyó varias veces. Sentía orgullo y temor. Respiró hondo y respondió. Sí. Porque nadie debería dejar de contar su historia. Ese mes, Isabel consolidó su libertad, pudo ayudar, pudo cuidar, pudo volver a sí misma. Sintió que el equilibrio no era un destino, sino un caminar consciente. Se reconoció en cada paso, en cada límite asumido, en cada palabra que escribía. Su vuelo seguía, sostenido por su voluntad. Isabel integra su autonomía con la responsabilidad, sin sacrificar su espacio. Aprende que ser libre no es egoísmo, es un modo de amar sin dispersarse. Un jueves por la tarde, mientras revisaba correos de la biblioteca y planificaba su charla sobre la escritura que libera, su móvil vibró con un mensaje que no esperaba. Era de su hermano menor, Manuel, a quien no veía desde hacía 5 años. La última vez que hablaron fue después del funeral de su padre. Él estaba enfadado porque Isabel no quiso vender la casa familiar, un símbolo que, para Manuel, representaba éxito en su vida nómada. El mensaje decía: Hola, hermana. He visto tu charla y me gustaría verte. Estaré en Valencia unos días por trabajo, ¿podríamos vernos? Isabel sintió un nudo. Se recordó los silencios del pasado, cómo Manuel juzgó cada elección que hizo, y cómo ella siempre, en su rol de madre, se excusaba y minimizaba para evitar tensiones. Ahora, sin embargo, se sorprendió comprendiendo algo: podía encontrarse con él sin perderse en su aprobación. Respiró hondo y respondió. Sí, me encantaría. ¿Te viene bien este sábado por la tarde? Y por primera vez no tembló al escribirlo. Durante los días siguientes, Isabel experimentó emociones encontradas, la ilusión de volver a abrazar un lazo de sangre, mezclada con la cautela de no quedar atrapada de nuevo en expectativas ajenas. Tomó decisiones simples, se pintó las manos con una base de uñas discreta, escogió una blusa en tono verde oliva, un color que le recordaba los jardines de su infancia, y preparó un rincón en casa con 2 sillas, una planta y flores locales. Nada ostentoso, pero sí acogedor. Eligió también mantener apuntado en su cuaderno cómo quería sentirse, escuchada, firme, libre. Llegó el sábado. Casi al mediodía, sonó el timbre. Allí estaba Manuel, con el pelo ya canoso, ojos suaves, y una bolsa con pan de horchata y buñuelos. Sonrió y le dio un abrazo que Isabel respondió sin dificultades, sin reservas. Gracias por invitarme, Sis, dijo él. No quería llegar con las manos vacías. Se sentaron frente a la mesa, ambos con té. Un silencio cómodo se instaló, y entonces ella habló. He aprendido tantas cosas este año, que aún me sorprendo de cómo las vivo, y también de todo lo que aún quiero vivir. Manuel la miró, un poco remiso, pero con atención. Escuchó. Y respondió. Te he visto crecer. En serio. Ese viaje a Florencia me llegó por WhatsApp. No eras la madre de siempre, eras otra mujer. Las palabras le sacudieron algo en el pecho. No era solo reconocimiento, era asombro genuino. Pero no vine a hablar de eso, vine a escucharte, continuó Isabel. ¿Y tú, qué has hecho con tu año?
Preguntó, suave. Manuel suspiró. Se enderezó en la silla y dijo. Pensé que la casa, la pondrías a la venta. ¿Qué dejarías atrás todo y seguirías? Isabel lo interrumpió. Pero no era eso lo que quería. La casa guarda momentos. No lo que me define. Hubo un silencio espeso. Manuel la observó como si comprendiera una pregunta que nunca se había formulado. Luego bajó la mirada y confesó. Siempre te sentí más cómoda con quien eres para otros que con quien eres para ti misma. Ella sintió una mezcla extraña, una punzada de culpa, pero también un impulso de querer explicarle que lo descubierto no había sido un acto egoísta, sino un renacimiento necesario. Isabel tomó su cuaderno y lo puso en la mesa. Le dijo. Leí esto una mañana en Florencia. Y leyó en voz baja. No necesitaba un lugar. Solo recordar que me lo merecía. Manuel la miró con los ojos vidriosos. Después, levantó la vista y dijo. Eso es dignidad. Se sintió como recibir una medalla que no estaba buscando. Durante horas hablaron de la infancia, de los padres, de la distancia que en algún momento los alejó. Compartieron risas por los chistes antiguos y sin rencores. Manuel mencionó que había dejado el trabajo de ejecutivo agresivo por dedicarse a proyectos de voluntariado con jóvenes en riesgo. Ella, que desconocía ese giro, lo escuchó con orgullo. Y se sintió hermana, no madre ni juez. Antes de irse, Manuel preguntó. ¿Te quedará espacio para mí, después de este año? Isabel respondió sin dudas. Siempre. Y lo abrazó despacio, con gratitud. Porque tampoco ella necesitaba permiso para abrazar sin condiciones. Esa noche, mientras dejaba la casa ordenada, encontró el cuaderno abierto en esa página íntima. Lo cerró con cuidado y le susurró. También tengo lugar para mí y para él. Sintió que el puesto reservado en su vida ya no estaba condicionado. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de una mujer que asistió recientemente al taller en la biblioteca. Gracias, Isabel. Escuché lo que contaste y me llenó el alma. Hoy hice algo que llevaba años con miedo de hacer. El mensaje le recordó que sus pasos no solo la habían transformado a ella, sino que habían requietado algo en otros. En la terraza, al atardecer, encendió una vela con la misma sensación que aquella primera noche en Italia, reverencia por su propia luz. Escribió. Edifiqué un puente que conecta mi historia con la de otros. Soy hija, soy hermana, soy madre, pero ante todo soy mujer con voz. Y a ese puente, hoy, si quiero que crucen. Isabel se encuentra con su hermano, sostiene su nueva voz sin menguarla y reconcilia un lazo de sangre desde su libertad. El puente construido no se niega al pasado, pero camina consciente hacia adelante. Las primeras hojas caídas anunciaban el otoño. Isabel volvió de Segovia con el corazón lleno, historias propias, risas y tierra nueva en los zapatos. En su nuevo cuaderno apuntó, tener agenda propia significa respetar los silencios y los encuentros que realmente importan. La casa ya no estaba en piloto automático, ahora respondía a su ritmo interior. La charla en la biblioteca se acercaba, y con ella, la posibilidad de difundir su viaje. Nuevamente, sintió el vértigo, hablar no es tan diferente a volar. Con Anna, la amiga alemana, repitió el fragmento de su carta álbum. Anna la animó. Tu voz es fuerza y ternura. La gente la necesita escuchar. Isabel sintió como algo colectivo prendía, no era solo su historia, era una llamada a quienes se silenciaron. El día previo a la charla, tomó desayuno con Manuel en una cafetería cercana. Tomaron café con tostadas y mantequilla. Habló de la charla. ¿Vendrás? Sí, claro, respondió él. Tu historia hizo que me permitiera volver a casa. Y ese gesto fue otro regalo inesperado, su visibilidad resonaba en otros corazones. Ese mismo día, sus amigas del taller, María, Julia, Clara, la acompañarían. También algunos asistentes a la exposición en plaza. Lo organizaron como una pequeña movilización íntima, sin formalidades, pero muy sentido. Frente a ese silencio de expectación, Isabel se presentó.
Esta tarde quiero compartir cómo aprendí a poner mi nombre en la lista de quienes importan. Entender que su presencia era un acto político íntimo la sostuvo con serenidad. La charla fluyó. Habló de la taza, del asiento especial, del viaje y el retorno. Cuando leyó el fragmento, no necesitaba un lugar. Solo recordar que me lo merecía. El auditorio la aplaudió con lágrimas contenidas. Al responder preguntas, habló de su proyecto escrito y del voluntariado con mayores. Varios asistentes se acercaron a agradecerle después. Una señora le tomó la mano. Usted me hizo recordar que yo también tengo voz después de los 60. Y eso le cerró el pecho con un agradecimiento vivo. Al regresar, Isabel se sentó en la terraza con una copa de vino. Cerró los ojos y sintió el vértigo del eco, su voz no resonaba sola. Respetaba su fragilidad y sintió que todo lo vivido había cobrado sentido. Aquella noche, encendió una vela junto a la foto del Duomo y la foto con Manuel. Escribió en el cuaderno. Registro, estoy. Y seguiré. Guiarse por esa frase se volvió un nuevo lema. Al día siguiente, la biblioteca la contactó para que repitiera la charla en otra sede. Le ofrecieron espacio en torno al Día de la Mujer. Aceptó, sin titubeos, porque entienden que compartir asume otra forma de liderazgo silencioso. En su taller diario de escritura, escribió: podemos volar pero también regresar. Podemos enseñar sin desfallecer. He aprendido que mi lugar no es un privilegio, es un derecho conquistado. Y la compartió con el grupo, que la recibió con aplausos suaves. Esa tarde, mientras preparaba la mesa para cenar con Álvaro y Clara, la casa ya no era escenario limitado, ni la invitación condicionada. Solo era hogar honesto, sin urgencias, con presencia activa sin sacrificio. Isabel sintió que aquel asiento especial en el avión ya no era una excepción, era el punto de partida de una forma nueva de existir. Una raíz que se profundiza con cada voz que decide dibujarla en el mundo. Isabel transforma su liberación personal en presencia comunitaria, ejerce su voz con valor y respeto, y construye un camino que invita a otros a ocupar su espacio vital. Su historia deja de ser anecdótica para convertirse en invitación. Era un viernes de noviembre, y la biblioteca municipal estaba abarrotada. Gente de todas las edades había acudido para escuchar la segunda charla de Isabel. Al terminar, los asistentes se levantaron en señal de respeto. Entre ellos, Manuel, Clara y Álvaro la miraban desde la primera fila, con orgullo. Una mujer mayor se acercó y le susurró: usted ha dado voz a mi soledad. Gracias por recordarme que aún importa. Isabel contuvo las lágrimas. Supo en ese instante que su vida no solo había cambiado para ella, sino para muchos. Tras la charla, Julia, María y Anna propusieron formar un círculo estable de escritura para personas mayores. La idea, que se reunieran semanalmente en un café tranquilo y compartieran relatos, memorias y creación. Isabel aceptó ser facilitadora. La primera sesión se programó para diciembre. Ella sintió la responsabilidad con alegría y respeto. La primera sesión fue intensa, abuelas, abuelos, madres y algunas sobrinas participaron. Se sentaron frente a tazas de té. Isabel propuso leer un fragmento de su carta de Florencia. Accedieron con emoción. Luego, cada uno compartió un recuerdo clave. Hubo risas, alguna lágrima. Se formó un abrazo colectivo de palabras. Al final, una señora dijo: pensé que estaba ya sin historia que contar, y resultó que vivir es contar. Isabel supo que la semilla había germinado. Al día siguiente, pudo compartir una comida inesperada con su sobrina adolescente, Sara, hija de Manuel. Entre risas y confidencias, descubrieron afinidades. Sara mostraba interés por escribir, por retratar su historia. Isabel le regaló una libreta de viaje. Para que retrates tu voz, le dijo. Ese gesto selló una conexión nueva entre generaciones, clara, libre, positiva. Las tres, Isabel, Sara y Julia, comenzaron a planear una exposición fotográfica y literaria en el Centro Cívico para marzo. Titulada Voces que vuelan, busca combinar imágenes y textos de diversas edades, con el mensaje: tu historia importa hoy. El Centro Cívico mostró interés.
El proyecto comenzó a tomar forma. Mientras organizaban reuniones, Isabel sintió el peso de su rol: mentora, líder, impulsora. Tuvo un momento de duda: ¿tendré tiempo para seguir escribiendo lo mío? Había ansiedad. Pero entonces recordó lo que dijo en su primera charla. Compartir no me debilita, construye. Con esa idea renovada, volvió a escribir cada mañana 15 minutos, un fragmento íntimo, una nota de gratitud, un verso corto. Cerca del cierre, Sara le envió este mensaje: esta mañana pensé en ti y en mi abuelo. Me alegro de que estemos en algo juntas. Isabel sonrió. Se sintió acompañada por ese puente vivo entre pasado y futuro. En diciembre, ya tenían fecha, lugar y cartel: una foto de Isabel y Sara reflexionando frente al Duomo, con fondo de texto: voces que vuelan, historias sin edad. La emoción creció. La comunidad local se unió, algunos voluntarios, alumnos del taller, familias del barrio. El proyecto dejaba de ser un deseo para transformarse en un hecho solidario. Álvaro, que había regresado por unos días, se sintió emocionado por el proyecto. Le dijo a Isabel: esto es más que tu viaje. Es la historia de mucha gente. Ella le abrazó, dándole las gracias sin palabras. Aquella noche, de nuevo en su terraza, encendió la vela junto a sus herramientas: cuaderno, libreta de viaje, fotos. Escribió: hoy ya no camino sola. En mi voz viajan otras. El asiento especial ya es una mesa compartida. Cerró el cuaderno con alivio y gratitud. Isabel ha multiplicado su eco. Su viaje y su voz han unido historias, edades y corazones en un mismo relato de dignidad, pertenencia y transformación. Lo que comenzó con un asiento especial, hoy se convierte en una comunidad que se atreve a contar. Era marzo cuando se inauguró la exposición Voces que vuelan en el Centro Cívico de Valencia. Las mesas estaban cubiertas con fotografías de diferentes épocas y edades, recortes de cartas, diarios, dibujos de manos temblorosas, poemas escritos en servilletas. En el centro, la fotografía de Isabel y Sara frente al Duomo coronaba el espacio, acompañada del fragmento: tu historia importa hoy. Entró y respiró profundo. Su voz ya no estaba sola en una plaza. Estaba viva en múltiples historias. Personas mayores, jóvenes, vecinos, familiares, incluso algunos que habían asistido a sus charlas. Se sintió la energía delicada de cada relato. En un rincón, un anciano sostenía una foto de su infancia; en otro, una adolescente escribía en su libreta. Vio a Julia explicando el proyecto a un grupo, y a Sara guiando con orgullo a su padre detrás. Alguien le tocó el hombro. Gracias por esto, profesora, dijo una mujer mayor. Isabel sonrió. Esa palabra la rozó: no era profesora, pero sí maestra de voces. A media tarde, Isabel leyó un texto. Hace un año viajé sola a Florencia porque alguien me dijo que no había lugar para mí. Pero descubrí que mi voz ocupaba espacio. Hoy, esas voces, unidas, llenan esta sala. Cerró los ojos y sintió los ecos de las historias compartidas: aplausos suaves, miradas de comprensión, manos que se entrelazaban. Al recibir a su hijo y Clara, Álvaro la abrazó. Luego se apartó unos pasos y dijo en voz baja: mamá, gracias por recordarme que los viajes más importantes no siempre están en el mapa. Ella lo abrazó de nuevo, reconociendo el lugar que habían encontrado, no ya por parentesco, sino por elección y presencia mutua. Sara, con la madre observando orgullosa, se acercó y le entregó un cuaderno pequeño, tapado de tela azul, con su nombre grabado: para la siguiente historia. Isabel lo tomó entre las manos, con emoción. No era solo un cuaderno, era un puente. Esa noche cenaron en casa. La mesa estaba viva: flores, velas, risas. Marta y Manuel también habían venido. Hablaron de viajes, de fotos, de promesas. Hablaron sin silencios incómodos, con distancia cómoda y sentimientos acordados. Isabel, mientras servía el postre, pensó: este es el hogar que quise, uno que se reconoce, que me reconoce. Antes de irse a dormir, tomó el cuaderno de Sara y escribió: gracias por recordarme que todo lugar es posible,
si uno se permite estar. Luego volvió a su cuaderno, escribió. Hoy soy asiento, casa, puente. Y mañana seré más. En la madrugada, soñó, un taller itinerante, historias compartidas en plazas, un libro con las voces de todos. Se despertó con ese eco, tomó una hoja y comenzó a bosquejar. Libro colaborativo, voces que vuelan, fotografía y relato. Siguiente charla en la Universidad Popular. Viajes a lugares del alma, inspirados en Florencia, Segovia y la propia Valencia. El primer boceto decía, asiento especial para quien recuerda su lugar. Salió a la terraza al amanecer. Las primeras luces iluminaban la ciudad. Tomó la fotografía del Duomo que tenía enmarcada, la miró y dijo en voz baja. Todavía me queda mucho por ver. Y tantos lugares que quiero llenar con mis historias. Sintió el frío del alba y supo que era bienvenida, siempre. La exposición cerró meses después, pero las semillas quedaron enterradas. A su hogar volvieron los talleres de escritura, las llamadas a proyectos, los viajes compartidos con su hijo. Isabel entendió que su asiento especial no había sido un gesto aislado, había sido el inicio de una nueva vida habitada con pasión, presencia y comunidad. Y así, sin grandes estridencias, terminó aquel capítulo, y comenzó otro, donde Isabel ya no necesita permiso para vivir ni narrar, porque cada día es un asiento al que llega, libre y merecida.